Buenas noches, hermanos. Les damos las gracias a nuestro Dios de poder una vez más estar en estos momentos aquí para meditar en la palabra de nuestro Dios. Queremos seguir orando por los hermanos de nuestra iglesia, seguir orando por todos nuestros hermanos en todo el mundo, seguir orando por nuestro país, y orar por todos los otros países. Oremos e intercedamos. Esa es una de las cosas que podemos hacer y que no nos cuesta nada, a no ser disciplina. Quisiera que buscaran en sus Biblias el Evangelio de Mateo, el apóstol San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Repito, Mateo 21, versículos 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo, él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy.
y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. En esta noche queremos meditar en este bello pasaje, en esta parábola que dio nuestro Señor Jesucristo, en la cual yo le llamo parábola donde los hijos toman su decisión. Y allí ustedes van a ver que dice que la decisión es suya. Porque en realidad, ante el mensaje de la palabra de Dios, tenemos que tomar una decisión. Para los discípulos de Cristo, la obediencia es la manera correcta de responder a la autoridad de Jesús. Por lo tanto, vemos aquí en el versículo 28 que Jesús les dice, ¿qué os parece? A partir de este momento Jesús presenta la primera de 3 parábolas que tienen el propósito de ilustrar la autoridad de Jesús y cómo los hombres responden a ella. Por lo tanto, Él viene con esta parábola. Todo había comenzado desde el versículo 23. Jesús estaba enseñando en el templo. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y este pasaje lo estudiamos y lo analizamos en la Semana de la Pasión o la Semana Santa, y allí vimos la respuesta que le dio Jesús. Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta, y si ustedes me responden la pregunta, pues yo les responderé la de ustedes. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o de Dios? Y allí ellos se reunieron aparte y se dijeron entre sí, si decimos que es de Dios, nos va a decir Jesús por qué no le creyeron. Y si decimos que es de los hombres, no, el pueblo nos va a apedrear o no vamos a ser bien mirados por el pueblo, porque el pueblo lo tenía como profeta. Entonces ellos le dijeron que no sabían. Y por ende Jesús les dijo, si ustedes no me responden mi pregunta, pues yo tampoco les responderé la pregunta de ustedes. Y después de esto, entonces, que Jesús presenta esta parábola de donde los dos hijos toman su decisión. Y la decisión que debemos tomar, podemos ver aquí los dos hijos, y vamos a ver que hay 2 actitudes o maneras que podemos responder ante Dios: obedecer o desobedecer, aceptar o rechazar, creer o no creer en el Evangelio, en la palabra de Dios y en lo que Dios nos ha dado a conocer. Quiero recordarles, como les había dicho, que todo esto comenzó en el versículo 23 con la pregunta que le hicieron los escribas y los fariseos, los principales sacerdotes y los ancianos, sobre su autoridad. Y entonces vamos a ver que el hijo primero continúa y dice, respondiendo él, dijo, no quiero, continúa en el 28, un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. El hijo que dijo primero que no y luego hizo lo que mandó su padre, representa a los publicanos y a las prostitutas, quienes por su conducta ellos decían que no, pero en verdad es que no conocían a Dios. Pero al escuchar a Juan denunciando su pecado, se arrepintieron y creyeron, porque esto es lo que dice el versículo 32. Pero porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y no le creísteis. Pero esta gente, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto,
no se arrepintieron después para creerle tampoco. Estos son los que representan al primer hijo. En cambio, el hijo que dijo que sí, pero no obedeció, representa a la nación judía. En general, a los líderes religiosos en particular, quienes, por sus prácticas religiosas, aparentaban la obediencia. Sin embargo, el hecho de rechazar a Juan el Bautista y también rechazar a Jesús manifiesta una actitud rebelde y una desobediencia resultante. Jesús les advierte que los publicanos y las prostitutas entrarán en el reino de ellos, en el reino de Dios antes que ellos. Entonces, vamos a detenernos a ver en la petición que este padre le hace a sus hijos de ir a trabajar a la viña, y vamos a ver en primer lugar al hijo, al primer hijo, el que dijo que no, pero después arrepentido fue. Y a este yo le llamo el hijo obediente, porque aunque le dijo que no y fue una respuesta brusca y una respuesta irrespetuosa, vemos que se arrepintió y al final hizo lo que el padre le había dicho. Por eso le llamo el hijo obediente. El primero se arrepintió de haberle dicho que no a su padre, lo cual conlleva la reflexión. Este reflexionó y cambió su actitud. Esto me recuerda a la parábola del padre amoroso, que es como le llamo, así me enseñó un profesor a llamarle, más conocida como el hijo pródigo, donde el hijo estaba viviendo perdidamente, pero dice que hubo un momento en que volvió en sí y entonces reflexionó y se dio cuenta de que había fallado con su padre. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen comida y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Iré pues y le pediré perdón a mi padre. Cuando veo esto recuerdo a este hombre, aunque está en otro contexto. Vemos entonces que reflexionó y cambió de actitud. Jesús dice que estos son los publicanos y pecadores, quienes creyeron en el mensaje de Juan y de Jesús. Cuando vamos a Lucas, capítulo 7, versículo 29, 28, 29 y 30 dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Aquí vemos cómo está hablando y una vez ratifica que la gente se estaban dando cuenta que necesitaban de Dios. Y al ver que Juan estaba predicando y los estaba llamando al arrepentimiento, ellos reconocieron que tenían faltas. Ellos se dieron cuenta de que necesitaban el perdón de Dios y por eso se bautizaban. Al que obedece, por lo general le va bien en la vida. De hecho, hay un refrán que dice: el que no oye consejos, no llega viejo. Lo cierto es que cuando nos vamos a Proverbios, en Proverbios capítulo 1, versículo 8, hace un llamado a escuchar la voz del Padre, que en este caso es el rey Salomón que está escribiendo los libros, estos salmos, estos proverbios, estos dichos, probablemente a su propio hijo que vendría detrás. Y bueno, también el rey de Israel representaba a la nación de Israel. Pero vemos aquí que dice en Proverbios capítulo 1, versículo 8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Vemos cómo este pasaje llama a que el hijo escuche la instrucción de su padre y que no menosprecie la dirección de su madre. Cuando vamos al capítulo 2, vemos que nuevamente al capítulo
2, versículo 1 y 2, y vemos que dice: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Vamos al 5, porque allí empieza a hablar todas las cosas buenas que suceden si pone atención a lo que le está diciendo su padre. Pero en el versículo 5 entonces vemos que dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento del Altísimo. Si pones atención en las enseñanzas que te estoy dando, porque el padre estaba enseñando al hijo los caminos de Dios, así como David lo hizo con Salomón. Cuando vamos al capítulo 3, versículo 1 y 2, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y la ley está hablando de la palabra de Dios, de la enseñanza de Dios, y tu corazón guardare mis mandamientos. Repito, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde, o sea, poner por obra mis mandamientos. Cuando vamos al capítulo 4, versículo 1 y 2, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estén atentos para que conozcan la cordura, porque les doy buena enseñanza. No desamparen mi ley, no desamparen mis estatutos, no desamparen mi doctrina, que es lo mismo que enseñanza. Y aquí él sigue diciendo y sigue aconsejando a su hijo. Y por último, en esto de Proverbios, cuando llegamos al capítulo 5, versículo 1 y 2, volvemos a ver que dice: hijo mío, estar atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. Aquí vemos cómo Proverbios llama a la obediencia, a que oiga, a que ponga atención y a que haga las enseñanzas del Padre. Aquí vemos, y cuando entonces regresamos a esta parábola, vemos la importancia de obedecer, de realizar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y lo podemos ver cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 24: a cualquiera que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, porque estaba edificada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, porque estaba fundada sobre la arena. Y en la arena no hay un buen fundamento. Pero el que oye las palabras de Cristo y las hace, él dice: le compararé a un hombre prudente, sensato, a un hombre atinado, que está edificando su hogar sobre la roca. La roca es Cristo. Lo dice la Biblia, no podemos poner ningún otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. La Biblia nos llama a vivir, a vivirla, a ponerla en práctica. Tiene pasajes muy lindos, tiene pasajes hermosos, tiene pasajes con muchas enseñanzas, pero no es un libro para tan solo leerlo y tener conocimiento de él. Es un libro para vivirlo. Así nos dice Cristo: cualquiera que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Santiago capítulo 1, versículos 23 y 22 nos llama y nos dice que no seamos oidores, tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. O sea, que ponemos en práctica la palabra de Dios. No solo eso, el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo que fuera ejemplo de los creyentes. Cuando nosotros escuchamos la palabra y nosotros ponemos por práctica la palabra de Dios, nosotros pasamos a ser ejemplo. Ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero el mismo apóstol Pablo se pone como ejemplo cuando dice a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Podremos nosotros decir como dijo el apóstol Pablo?
Bueno, pero pastor, estábamos hablando de obedecer a la palabra y ahora nos dice que debemos ser un ejemplo. ¿Qué es esto? El asunto, el punto está en que si nosotros obedecemos la palabra, si nosotros vivimos la palabra, aquellos que nos rodean van a ver en nosotros a Cristo. Aquellos que nos rodean van a ver en nuestras vidas algo diferente. Les va a dar el deseo de conocer y entender qué es esto que nosotros vivimos o creemos. O puede crear la reacción contraria, rechazo por la manera nuestra de vivir, por ser diferentes, por ser gente santa. Les recuerdo, el apóstol Pablo dijo, el mismo apóstol se pone como ejemplo cuando dice a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Podremos nosotros decir como dijo el apóstol Pablo? Yo sé que Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Nosotros siempre tenemos que mirar a Jesús y no a los hombres. Pero indiscutiblemente necesitamos el ejemplo de personas a nuestro alrededor que vivan la fe, que vivan el cristianismo. No estoy hablando de una vida perfecta. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien que ama a Dios y lidia honestamente con sus pecados ante Dios. Y eso es diferente. Alguien que día a día va hacia la presencia de Dios lidiando con sus pecados de manera honesta ante Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que reconocer que hemos pecado. Tenemos que reconocer que necesitamos de Dios y pedirle perdón a Dios. Porque a Dios hemos ofendido y vamos directamente a Él. No necesitamos un hombre para esto. Siempre que lo hagamos en el nombre de Jesús. Porque así lo enseñó Jesús. Proverbios 28:13 también dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estamos hablando de personas que reconocen que son pecadores y necesitan el perdón de Dios en sus vidas, y que a su vez quieren ser agradables a Dios, quieren hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Aquí vemos que el hijo le dijo: no voy a ir. Y lo hizo de una manera áspera y ruda, en una manera que es en verdad insultante, que le está faltando el respeto a su padre. Pero después, con su actitud, mostró su arrepentimiento. Al final fue e hizo lo que su padre le pidió. Por lo tanto, debemos hacer lo que Dios nos pide en nuestras vidas: arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Cristo, seguirle. Nuestro diario vivir, debemos cuidar nuestro diario vivir, cómo hablamos, cómo vivimos. En pocas palabras, los que obedecen son los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios en sus vidas, y terminan no nada más que siendo imitadores de Cristo, porque Cristo dijo: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Cristo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Lo ven? Este es el punto de aquellos que creen, aquellos que toman la decisión de creer. Ahora nos encontramos al segundo hijo, que le dijo: sí, voy, pero no fue. Como les había dicho anteriormente, esta es la nación de los judíos en general, y específicamente los líderes religiosos que oyeron a Juan y no se arrepintieron, ni aun viendo que otros lo hacían. Oyeron a Jesús y tampoco se arrepintieron, como dice Mateo capítulo 12, versículo 13. Lo cierto es que Eclesiastés capítulo 5, versículo 3 nos enseña que no debemos prometer a Dios, y que si prometemos a Dios debemos cumplir lo que hemos prometido. Y aquí vemos cómo esta gente le habían dicho: sí, vamos a ir, y no fueron. La religiosidad de estos hombres no los dejaba ver la obra de Dios. Juan vino en camino de justicia, cumpliendo la voluntad de Dios, pero no lo vieron.
En Mateo capítulo 3, versículo 15, allí cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan, no porque Jesús fuera un pecador, no porque Jesús necesitaba arrepentirse de sus pecados. Jesús estaba identificando con el ministerio de Juan. Cuando Juan lo vio, de hecho, Juan dijo estas palabras: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice allí en Mateo 3:15 que debía ser así. Voy a leerlo tal y como está, Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces lo dejó. Entonces dejó que fuera bautizado. Es necesario que así cumplamos toda justicia. Justicia en Mateo es el hacer la voluntad de Dios. Eso lo podemos ver en el 5:10. Cuando Jesús está dando la bienaventuranza, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí nuevamente vemos que dice: los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados aquellos que sufren porque están haciendo la voluntad de Dios. En Mateo 6:33 vemos que dice un texto muy conocido por casi todos nosotros los evangélicos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ahora, en vez de justicia, vamos a poner voluntad de Dios. Mas buscar el reino de Dios y la voluntad de Dios para sus vidas, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Lo ven? Esta gente son los que prometen pero no cumplen. Son los que deberían creer pero rechazan el mensaje. Son los que deberían arrepentirse pero se creen sin pecado, se creen perfectos. Son los que dicen ser religiosos pero sus hechos son una negación de lo que profesan. El asunto no es de religión, no es a mi manera, es como Dios dice. ¿Cuántas veces he oído a personas que dicen: yo creo en Dios, pero con sus hechos demuestran lo contrario? Dicen que creen en Dios, pero la verdad está muy lejos de Dios su forma de vivir. He conocido a muchas personas que me han dicho: Dios está en primer lugar, Dios es lo primero, pero viven perdidas que verdaderamente desobedecen a Dios. No se me olvida que tuve la oportunidad de trabajar con un joven y llevábamos ya varios meses trabajando juntos. Y él me dice, hubo un momento en que me dice: pero yo soy un hijo de Dios. Y me miré y sencillamente le dije: no, tú no eres un hijo de Dios. Él me pregunta y me dice: ¿por qué tú dices que no soy un hijo de Dios? Y le volví a decir: porque no eres un hijo de Dios. Eso fue todo. No le dije más nada. Él no me preguntó más nada. Pero al cabo de los días, él vino y me dijo: quizás estoy empezando a entender por qué tú dices que no soy un hijo de Dios. Y claro, estaba trabajando con él, la oportunidad de explicarle, y este muchacho se entregó a Cristo. Los que desobedecen son aquellos que han decidido no creer en la palabra de Dios. Son los que van por el camino ancho y fácil, pero que lleva a la perdición. He conocido a personas que han oído del Evangelio, pero lo rechazan. Aunque con sus palabras dicen que creen, con sus hechos demuestran lo contrario. Porque he conocido personas que me han dicho: yo he ido a la iglesia, yo levanté mi mano aceptando a Cristo, yo creo en Cristo, pero la vida de ellos demuestra todo lo contrario. Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Por lo que la persona hace, sabe uno si verdaderamente es o no es cristiano. Y en ese pasaje estaba hablando de los falsos profetas y los falsos maestros. Por sus frutos los conoceréis.
Tenemos a otros que dicen sí, pero no en sus hechos. Hay una frase que dice: tus hechos hablan tan fuerte que no me permiten escuchar tus palabras. Lo cierto es que tenemos la opción y la decisión es nuestra. ¿Obedecemos o no obedecemos a la palabra de Dios? La elección es suya, la elección es mía. En el año 92 elegí y decidí el obedecer a Cristo. Y lo invito a usted hoy a que crea en Cristo, a que la acepte. Hermanos amados, Dios nos perdone y nos libre las veces que hemos dicho sí, pero al final no hemos hecho nada. Las veces que nos hemos comprometido, pero después no lo hemos hecho. En este caso se estaba cuestionando la autoridad de Cristo y Cristo le pone esta parábola haciéndole ver quiénes en verdad están haciendo la voluntad del Padre. Aquellos que obedecen y le siguen. Para los discípulos de Cristo, la obediencia es la manera correcta de responder a la autoridad de Jesús. En esta parábola vemos, es donde los hijos toman su decisión. Tome su decisión y quiera Dios que sea obedecer a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro Dios, te alabamos y te damos gracias por este tiempo compartido. Te damos las gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te damos las gracias por tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Te damos las gracias por los que están escuchando este mensaje, porque están en estos momentos decidiendo obedecer a tu Hijo Jesús. Ayúdanos, bendíceles y guárdales. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y también cuídales y guárdales. Sé con aquellos de nuestros hermanos que están enfermos. Pon tu mano sobre ellos para que sean sanados en tu gran misericordia. Y si no ha de ser así, pues dales a ellos el consuelo y la paz que tú estás con ellos y estás en sus vidas. Bendice a aquellos que están oyendo este mensaje y aún no han decidido por Cristo. Que por sobre todas las cosas puedan decidir seguirle como Señor y Salvador de sus vidas, pero dales el consuelo y la paz que solo tú puedes dar en estos tiempos, donde muchos hemos tenido que estar en obediencia a las leyes, a las autoridades, hemos tenido que estar en cuarentena, y por respeto a aquellos que nos rodean. Que tu gracia y tu misericordia sea con nosotros hoy, mañana y siempre. Te suplicamos que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, y te damos las gracias por el perdón que tú nos das a través de tu Hijo Jesucristo. A ti oramos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga.